Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rocío Sánchez. Mis compañeras y yo somos estudiantes del séptimo ciclo de la licenciatura en Letras de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y en esta oportunidad abordaremos el tema de la literatura contemporánea con nuestra invitada especial, Lucía Aguilar. Y dejo a mi compañera para que por favor pueda presentar su biografía. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Yesenia Cian. Tendré el honor de presentar la biografía de Lucía. Lucía Aguilar Balcer nace en la ciudad de Guatemala en 1993. Es licenciada en Filosofía por la Universidad de San Carlos de Guatemala y diplomada en Astronomía y Astrofísica por la Universidad Galileo. Bueno, Lucía, para empezar un poquito con nuestro conversatorio, a mí me gustaría preguntarte si dentro de tu trayectoria en la literatura has recibido algún premio o algún reconocimiento. Bueno, pues muchas gracias. Quiero contarles que sí tengo un segundo lugar en un certamen que fue hace muchísimos años, ni siquiera recuerdo la fecha exacta, pero era un certamen de microrrelato de Otto Raúl González. Fue un certamen de una única vez y quedé en un segundo lugar, pero era muy pequeña y recuerdo que creo que presenté un estilo poema cuento, una mezcla de esas dos, y fue reconocido y la actividad se llevó a cabo, si no estoy mal, en la antigua Casa del Águila, zona 4. Imagínense hace cuánto fue. Y la verdad es que creo que se grabó en mi mente ese pequeño reconocimiento, ¿verdad? Podemos decirlo así. Em, y creo que me impulsó, porque era tan joven, me animé a participar y pues fue reconocido. Después de eso, no he participado en ningún certamen, pero estoy anuente que hay muchísimos certámenes literarios en Guatemala y siempre estoy a favor de que se abran más, porque de hecho em, hay muchos, digamos, a nivel departamental, pero pocos nacionales que apoyan primero el fomento de la lectura o apoyan la publicación, ¿verdad? Porque normalmente algunos certámenes solo son, digamos, honoríficos, y otros también, digamos, dan un premio en efectivo que es muy escaso, ¿verdad? Porque el escritor, pues, pretende no solo ser reconocido, sino también a mi criterio, ese dinero le ayuda a seguir escribiendo, que creo que es algo muy importante y por eso deberían seguir los certámenes, ¿verdad? Además del reconocimiento nacional, pues que un escritor pueda participar, darse a conocer, pero seguir escribiendo, porque realmente el dinero para el escritor es comprar tiempo para seguir escribiendo, ¿verdad? Entonces, estoy a favor de los certámenes, pero no he participado en ninguno desde que era jovencita, ¿verdad? Esa fue mi única vez exitosa y de ahí ya no me animé. Más joven, ¿verdad? Porque sí, te ves bastante joven y yo creo que sí tienes una edad muy, muy joven. Entonces diría yo más joven, ¿verdad? Porque estás diciendo bastante joven. Más joven, sí, más joven. Ajá. Era niña. Creo que debía haber estado en sexto primaria Wow, sí. algo así, ¿verdad? Era muy pequeña, ni me recuerdo cuándo. Y me regalaron un libro de Otto Raúl González, un poemario, con un dibujo de Abularach en la portada, me recuerdo muy bien. Y leí todo ese poemario y ahí fue, digamos, uno de mis primeros acercamientos a la literatura guatemalteca. Lo tengo muy grabado. Entonces, creo que también un bonito reconocimiento para los niños, ¿verdad? Como para iniciar. Ajá. A mí me sucedió, o sea, en ese Es pequeño un certamen impulso, ¿verdad? un impulso, sí, me motivaron aún más, ¿verdad? Y creo que también, si no existe una fundación que pueda apoyar económicamente, ¿verdad? O con alguna publicación, pues puede ser una donación de libros, ¿verdad? Que es algo que siempre lo va a apreciar el escritor. Muy bien, retomando como decía la compañera, vamos a tomar acerca del tema de la literatura guatemalteca contemporánea. Entonces, al estudiar nosotras encontramos que el realismo y naturalismo están muy marcados en esta, ¿verdad? Puesto que los escritores han resaltado estas dos características, ¿verdad? Entonces, quisiéramos que nos contara si Querena ante el espejo, como vimos que
que Querena ante el espejo es como un relato de la cotidianidad, ¿verdad? Entonces, quisiéramos que nos contaras si en esta obra podemos encontrar parte de tu infancia y también si te inspiraste en algo en especial para escribirla. Pues esta es una novela para jóvenes que escribí. Es dirigida, podría decir, más para mujeres, porque la protagonista es una niña, ¿verdad? Una niña que está en pugna con su más niña interior, ¿verdad? Y entonces está en ese punto en el que está madurando, está creciendo, le están pasando algunas cosas en la vida, que es, digamos, darse cuenta de que las personas alrededor pueden fallecer o los papás se pueden ir, ¿verdad? O ella puede estarse enfrentando sola en el mundo, que en este caso ella se queda sola en su casa. Y entonces, entre ese desprendimiento de infancia a adolescencia, sí, totalmente, pues me miro reflejada. Lo escribí en un momento en mi vida en donde también me estaba mudando de mi casa. Entonces creo que ese aire como de independencia lo quise trasladar ahí, ¿verdad? Porque es una chica adolescente que se siente muy bien estando sola en su casa, pero la niña interior, la niña que quiere jugar, la persigue. Entonces, al mismo tiempo creo que hay que seguir creciendo, pero sin ese impulso de creatividad y sin perder ese impulso del niño interior, ¿verdad? También pienso que esto se proyecta en un sentido creativo del escritor, porque cuando uno escribe, me gusta mucho un autor que dice, quien escribe creativamente es el niño, pero quien pone orden a lo escrito es el adulto. Entonces todos tenemos que tener esos dos personajes adentro, ¿verdad? Si queremos ser escritores, porque la creatividad la tiene un niño, es decir, si le damos un cuadrado y quiere pintar, se va a salir de la raya, va a hacer otra figura con el cuadrado. En cambio, el adulto ya está condicionado socialmente, individualmente, familiarmente, ¿verdad? Culturalmente, de muchas maneras condicionado. Entonces, es hábil para tener las herramientas y poner orden. Regresando a la pregunta, si hay características realistas y naturalistas en mi obra, eh, pues a lo mejor un tanto realista en el sentido de que hay mucha subjetividad, cómo la niña mira el mundo, ¿verdad? Y también es una exaltación de los sentimientos, a mi criterio. ¿Qué siente ella y por qué está atravesando? Entonces, en ese sentido, realista. Pero me gustaría tal vez enmarcar atrevidamente la pequeña novela dentro de una corriente un poco, eh, digamos, dispersa o contemporánea, porque quien lea el libro se va a percatar de que cada capítulo es como escuchar un CD que está rayado y uno escucha partes y partes y va descifrando la canción, ¿verdad? Entonces, ese es un estilo mucho más contemporáneo, actual, ¿verdad? Creo que yo soy de la generación millennial y pues nosotros nos gusta estar experimentando con la literatura, ¿verdad? Idolamos a quienes vienen detrás, porque hay grandes escritores guatemaltecos detrás de nosotros y alrededor de nosotros, pero en cada generación está ese deseo por querer hacer algo diferente, ¿verdad? Entonces creo que romper en forma o romper, digamos, en ritmo o en minimalismo es algo característico de los escritores de mi generación. Gracias, Lucía. En cuanto a la literatura guatemalteca contemporánea, ¿cuál es tu pensamiento? Porque se puede decir que ya hoy en día la literatura tiene como una libertad de expresión, ¿verdad? Que no tenía en épocas anteriores, como lo es tal vez el caso de esta escritora y poetisa Laide Fopa, ¿verdad? Que debido al feminismo que iba enmarcado en sus poemas y todo eso, tuvo que vivir exiliada y todo lo que ella pasó, ¿verdad? Al venir acá y estando lejos también de su familia. Entonces, como te preguntaba, o sea, podemos decir que sí tiene una libertad de expresión. ¿Qué es lo que tú piensas sobre los escritores de ahora, verdad? Bueno, creo que ahorita estamos afortunadamente afortunada y desafortunadamente, en un boom tecnológico,
¿verdad? Los escritores están tomando como plataforma lo virtual, lo digital, y considero que es, digamos, un pro, pero a la vez un contra. Pro en el sentido de que más voces pueden darse a conocer, ¿verdad? Es muy, muy difícil ser publicado en Guatemala. Primero, porque hay pocas editoriales, cobran muchísimo, ¿verdad? Entonces cada quien se tiene que financiar su libro. Hay pocos certámenes que ayuden a sacar un libro también, ese es uno de los obstáculos. Y luego las editoriales, digamos, alternativas o divergentes, tienen muy poco alcance y difusión, ¿verdad? Entonces los libros no llegan a todos. Entonces, la ventaja de la tecnología ahora para los escritores es que se pueden compartir escritos de forma virtual. Por ejemplo, yo ahorita fui parte el año pasado de una antología latinoamericana, porque estaba inclusive tomaban en cuenta Panamá, Ecuador, de microrrelatos. Se realizó digamos, la iniciativa de manera digital por parte de una editorial salvadoreña. Se buscó a los autores de otros países, se realizaron presentaciones en cada país de manera virtual, ¿verdad? Y se publicó el libro de manera digital. Entonces, tengo un libro compartido con excelentes escritores latinoamericanos, y todo es virtual y lo podemos compartir con cualquier parte del mundo. Eso es un pro, eso es magnífico para la literatura tener ese alcance de difusión. Pero un aspecto negativo, considero que es que también, como todo se puede poner en línea, caemos en el error de valer que todo lo que aparece en Internet podría o no ser literatura, ¿verdad? Malinterpretado. Entonces, a mí me gusta mucho, digamos, pensar que corremos ese peligro de un relativismo absoluto en donde es necesario establecer criterios de qué es literatura y qué no es literatura, porque hay inspiraciones, por ejemplo, un tweet, ¿verdad? O sea, si es una bonita frase que está en un tweet, le podemos decir un poema, un micropoema, un microrelato o una parte de literatura, ¿verdad? Y eso lo dejo al interrogante, porque hay casos de casos, pero creo que hay que hacer un profundo análisis en los criterios que legitimizan, pues, la literatura de manera virtual. Buenas tardes, Lucía. Mi nombre es Iris López y es un gusto de verdad tenerte como invitada en esta tarde. Ahora bien, volviendo a tu obra, titulada Querena ante el espejo, la cual leí en estos días. La leí varias veces porque es muy bonita. Entonces, o sea, uno lo empieza a leer y lo atrapa, ¿verdad? Entonces, en ella hay varios personajes, como los padres de Querena, y también está Maxi, ¿verdad? Que también forma parte de la trama de este libro. Pero los personajes principales son Querena y Karina, según yo entendí, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, ¿qué representan estos personajes en la obra? ¿Qué representan para ti estos personajes? Bueno, tenemos a esta protagonista y yo no diría que es antagonista, es decir, Querena y Karina eh, son complementarias, ¿verdad? Porque es una imagen de alter ego. Entonces es totalmente complementario. Desde hace ya años se ha roto esa estructura de héroe, antihéroe o protagonista, antagonista, ¿verdad? Y existen otras formas de presentar a los personajes. Recientemente he estado haciendo un ensayo literario de la literatura de Mishima, que es un autor que me gusta mucho, y también soy ardua lectora de Mishima, y él trabaja sus personajes más o menos de esa manera. También quisiera decir que mi pequeña novela es una vaga inspiración o vaga interpretación de lo que intenta hacer Mishima, ¿verdad? Porque es un pequeño escalón de un autor muy grande, pero es una relación de codependencia entre los personajes. Es decir, uno existe solo porque existe el otro, porque o bien lo desea o lo niega, en este caso, ¿verdad? Y ese es el juego
en toda la novela a través de los dos personajes principales. Querena, que es la protagonista, está negando a su yo interior. Entonces, cuando lo niega, aparece, ¿verdad? Y también cuando lo extraña, pues también está ese juego. Entonces, es un juego como de codependencia. Esa es la relación principal. Luego Maxi se presenta como ese personaje divertido, llamativo, para atrapar a los jóvenes lectores, ¿verdad? Porque creo que siempre una mascota peluda, divertida, que acompaña, y todo el mundo está acompañado de un amigo animal en su hogar, o los hogares son más alegres cuando hay un amigo animal. Eso es el rol de Maxi. Y luego los papás, que son sumamente pasivos en la novela, ¿verdad? Tienen no solo eh, pocas apariciones, sino también muy marcadas, ¿verdad? Em, pero si no estoy mal, recuerdo haber incluido algunas frases que jugaban un poco con los roles en casa, porque deseando invertir un poco, que el papá siempre regañaba o el papá es el responsable y la mamá en los quehaceres domésticos, ¿verdad? Entonces quise intercambiar un poco esos roles pues para siempre de manera tal vez secreta irle diciendo a los niños que está bien romper esos roles tradicionales entre padre y madre, ¿verdad? Y los últimos personajes que, digamos, son mencionados serían los abuelos a través de ya un elemento simbólico, ¿verdad? Muchas gracias por tu respuesta. Siguiendo con tu obra, al leerla yo noté esa alteración del tiempo. Bueno, no sé si estoy bien, ¿verdad? Pero tú nos aclararás ese asunto, porque empieza, como tú decías, con el presente de una niña que está entrando a la etapa adolescencia, ¿verdad? Y entonces regresa al mundo cuando ella era niña. Entonces yo tomé eso como una alteración al tiempo que no va lineal. Entonces quisiera saber si es así, que estoy en lo correcto, de que tiene esta alteración al tiempo, y si esta alteración fue como, digamos, para ti, tú la tenías contemplada, realizarla pues en la obra, o es que solo nace la inspiración, bueno, voy a escribir, digamos, de esta manera, o tú, o sea, tienes como en la mente la visión de escribir de esta manera. Bueno, para escribir esta obra sí me puse a pensar en el tiempo y por el nivel al que está dirigido, que sería niños entre 12, 11, tal vez 13 años, ¿verdad? Todavía no hay una comprensión totalmente abstracta del tiempo. Entonces, mi tiempo lo determiné lineal, pero quise agregar el pequeño detalle de que toda la novela es realmente un sueño. ¿Y cómo se presentan los sueños? No son coherentes, ¿verdad? Se presentan, el mundo de los sueños es muy, muy curioso. Podemos soñar en un lugar y después a los años, de muchos años después, regresar a ese mismo lugar, ¿verdad? O en una noche tener muchos, o igual en una noche reaparecer en un mismo lugar repetidas veces, ¿verdad? Entonces, el caso de la novela de Querena es esta última. Reaparecemos varias veces, es decir, hay capítulos que son las composiciones de un sueño, todo sucede en una casa, ¿verdad? Ese sería como el foco principal, porque creo que es un lugar cotidiano. También en mi literatura me encanta recurrir a lugares cotidianos. Nunca me transporto digamos, a la entera ficción, no es lo mío, no me he encontrado ahí. Siempre me gusta retratar los argumentos en casas, en patios, en cafés, ¿verdad? O sea, pues, la intimidad a mí es algo que me fascina. Entonces, la novela sí se pretende ser lineal, pero como les decía al inicio, fragmentada, digamos, o con esa sensación como de fragmentación, y en donde el lector al final va a darse cuenta de que todo ha sido una rememoración porque han estado viendo el álbum fotográfico. Entonces, con cada imagen, digamos, y esto también sucede en la vida real. Creo que esperaría yo que los lectores se dieran cuenta de eso, que a veces antes de dormir hacemos algo y eso es tan, tan marcado, esa última acción, que la soñamos, ¿verdad? Y nos perdemos en ese sueño. Entonces, creo que ahí también estaría digamos, no sé, representada la realidad. Pero ese es el tiempo en la novela.
Buenas tardes, Lucía. Mi nombre es Londra Escobar. Eh, Agradecemos desde ya las respuestas a tus preguntas. La verdad es que son tantas preguntas que tenemos, pero realmente es muy poco el tiempo que tenemos acá. Este, Solo para hacerte mención, si se llegara a cortar la reunión, ¿será que podrías volver a ingresar a un link que te enviaremos nuevamente? Para que Sí, con mucho gusto. Pero creo que todavía quedan como 10 minutos, solo para que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, yo tengo una pregunta. Saliendo ya un poco de lo que es tu obra, tu trabajo literario, sabemos que también impartes cursos de escritura. Entonces a nosotros nos interesaría saber cuáles son tus estrategias para captar la atención de tu público. Y si los talleres que tú impartes están dirigidos a jóvenes o adultos, o es para el público que lo quiera recibir. Con mucho gusto. Ahorita respondo tu pregunta, solo voy a conectar mi computadora, que me estoy quedando sin batería. Permítanme un segundo. Listo, perdonen. Bueno, regresando a la pregunta que sería de talleres de literatura, explico muy diverso. He dado talleres, clases de escritura particulares. Creo que de cada taller promociono mis talleres con la idea de que es una secuencia particular, digamos. Cuando son colectivos, me enfoco en una de lo que normalmente encontramos en los talleres en Guatemala, porque yo también asistía a muchos talleres cuando comencé a escribir, a meterme a este mundo literario. Pero recuerdo que tuve muy malas experiencias porque nos juntábamos tal vez 3 días. El primer día el escritor decía algunas cosas importantes sobre la escritura y después los 2 días siguientes era leer una obra y que un puñado de extraños te criticara ajenamente. Entonces eso me parecía muy fuera de contexto, ¿verdad? Entonces, mis talleres pretenden hacer algo distinto, no dar una receta de cómo alcanzar la literatura, sino intentar romper con esas ideas tradicionales que se pueden generar en los lectores noveles, ¿verdad? Que están iniciando. Entonces, ahondar un poco en cómo rompemos esa idea de protagonista-antagonista o algo muy básico, ¿verdad? ¿Qué es el tema en un relato? Porque normalmente entendemos el tema como una moraleja o un tema como una idea principal que se puede sacar de un relato. Y cuando se comprenden estas cosas con más profundidad, creo que hay un mejor acercamiento de los lectores para poderse atrever a hacer nuevas cosas en literatura, y ese sería uno de mis propósitos. También tuve un bonito taller en la Universidad del Valle, en donde vimos poesía, cuento, fue un taller de varios meses, y por último hicimos una encuadernación artesanal con los productos que realizamos en el mismo taller. Entonces, cada participante logró hacer o poemas, ¿verdad? Porque depende de dónde se encuentre cada quien. Algunos nacen poetas y otros nacen cuentistas y otros nacen novelistas y así es, ¿verdad? No podemos, algunos afortunados pueden ser de todo, pero muy pocos. Entonces, tengo una bonita experiencia en ese taller. Tengo algunas copias de mis estudiantes porque cada quien iba haciendo su encuadernación de manera personal y hicimos toda la logística de cómo imprimir un libro, cómo encuadernarlo, cómo, digamos, realizar el cosido artesanal, que eso también lo aprendí de Simón Pedrosa, que tiene muchísima experiencia eh, en este sentido. Y luego me he dedicado mucho a las clases particulares de escritura. Y
tengo muchísimos alumnos de diversa índole y creo que eso es lo que más me fascina de mi oficio, porque he encontrado algo de dónde vivir, porque me gustaría hacerlo gratis, pero tengo que seguir viviendo de algo, ¿verdad? Pero me he topado con arquitectos que son excelentes cuentistas, amas de casa que tienen muchas cosas adentro, por decir, jóvenes que también digamos, son la promesa del futuro, ¿verdad? Vienen con nuevas ideas hacia nuestra literatura. Entonces, me da mucho agrado estar guiando a estas personas, ¿verdad? Siempre apoyándome en muchísimos libros de teoría. En mi casa tengo estanterías diferentes, ¿verdad? Toda la estantería de Guatemalteca, toda la estantería de Universal y después una estantería entera solo de teoría literaria. Entonces, con mis estudiantes intento siempre practicar el oficio de acompañar la teoría con práctica. Entonces, vemos un tema teórico desde algún profesional o digamos algún libro en específico y siempre acompañarlo con la lectura de cuentos, porque recuerdo que también cuando era más joven, mucho más pequeña, siempre le preguntaba a los escritores famosos que conocía o reconocidos para mí, ¿verdad? Famosos, eh, ¿cómo ser escritor? Y todos me decían, hay que leer. Y muchos años no lo entendí, ¿verdad? Bueno, hay que leer, pero ¿qué más hago, verdad? O sea, estoy leyendo, ¿qué más hago? Me salía esta inquietud. Y hasta ahora lo empiezo a entender, porque realmente escribir consta solo de la lectura. Hay que ver ejemplos, leer lo que se está haciendo, leer lo que no me gusta, lo que sí me gusta, porque también no solo quedarme con buenas lecturas, también hay que digamos, si no considero que un escritor no es muy bueno, leer por qué no es muy bueno o leer por qué no quiero hacer yo en mi literatura. Entonces, recuerdo que ese fue un consejo que me dio Marco Antonio Flores, que tuve la oportunidad de conocerlo, ¿verdad? A él, muy niña, había dicho, esta pobre, ¿dónde parará? Pero, maestro, ¿cómo puedo ser escritora? Y me dijo, vaya a leer y lea más libros después de esos y más libros después de esos, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita lo recuerdo y es una excelente lección. Gracias, Lucía, por tu respuesta. La verdad es que creo que para nosotros esta entrevista ha sido muy enriquecedora porque estamos aprendiendo contigo también ahorita con esto que nos acabas de decir acerca de los talleres. También, así que podemos decir que tú eres una gran persona porque aparte de ser tan joven, y lo que nos contabas hace un momento del certamen que ganaste, que estabas en sexto primaria y los talleres que impartes, creo que eres una persona de inspiración, motivación, por decirlo así, para nosotros que somos estudiantes de letras también, ¿verdad? Entonces te agradecemos por tu respuesta y ahora quisiéramos pedirte si tú pudieras compartirnos un poco acerca de tu obra, leernos algo, ya que no es lo mismo leer uno a escucharlo del propio autor, ¿verdad? Y pues con mucho gusto, puedo buscar acá un microrelato que es muy bien recibido por la gente y me gusta leerlo porque no me tardo mucho leyéndolo. Ahorita se los comparto. Muy bien. Este es un microrelato que también fue recibido en la antología
latinoamericana de microrelatos y le gusta mucho a las personas y de hecho tengo una versión única que fue ilustrada por mi mamá, que es artista visual, una reconocida artista visual, y entonces hizo una hermosa ilustración que no tengo a la mano, pero pues, se las puedo compartir con mucho gusto. El microrelato se llama Recuerdos de Infancia 2. Un día la abuela salió flotando por la ventana. Yo tomaba sopa en el piso de abajo y no me percaté de que se escapaba. Por suerte, nuestra vecina estaba tendiendo ropa en el jardín y vio cómo se elevaba por los cielos. Muy astuta la vecina, porque tomó una de las sábanas que tenía en las manos y con rapidez se la arrojó a la abuela para atraparla. Desde entonces me las he arreglado para evitar que se escape. Le amarré una soga al pie y el otro extremo a mi brazo. Así siempre la tendré cerca. A veces paseamos por el parque y los domingos me acompaña a hacer las compras. Nos hemos acostumbrado a caminar solo por las calles amplias porque en las angostas las paredes son muy altas y la pobrecita suele toparse con ellas. Recientemente descubrí que le apasiona el baile, aunque tengo que admitir que es un poco triste que me dé cuenta de sus gustos a estas alturas, pero es algo que intento compensar. En los días cuando hay mucho viento, la llevo al campo y dejo que se sacuda un poco. Me encanta verla sangolotearse por ahí. Me gusta tener a la abuela cerca. Me gusta no dejarla ir. Además, siento que es Bonito tu escritura y lo de tus talleres también yo quería agregarlo, pero estábamos así como todas queriendo hablar. Creo que todas quisimos decir algo en ese momento, pero por el tiempo. Es la verdad que es muy interesante el trabajo que tú haces con cada persona, porque como tú dices, cada uno tiene ideas y pensamientos y cómo poder plasmarlos o exteriorizarlos, ¿verdad? A veces a las personas les cuesta y tener esa habilidad como escritora y como tú como persona de poder hacer que las personas lo vean y lo plasmen es muy difícil. Gracias, Lucía. No, gracias a ustedes por la invitación, por tomarme en cuenta y les deseo mucha suerte en este último semestre. Es ya su último semestre, ¿verdad? No, el otro es El otro. ajá, Último ajá, año, entonces, ya último año. Sí. como licenciadas. Ay, sí, no sé si alguien quiere agregar algo más. Pues ¿Algún comentario? solo agradecerte, Lucía, de verdad, por darte el tiempo. Para nosotros es muy enriquecedor todo esto. Escuchar de la propia voz de los escritores es lo mejor que nos puede pasar ahorita como estudiantes, ¿verdad? Porque aparte, pues de la teoría y de todo lo que aprendemos, pues necesitamos escucharlos a ustedes también. Y de verdad, gracias. Con mucho gusto. Les comparto aquí en el chat. Ahorita estaba buscando los archivos. Em, Les voy a compartir una de las postales que tiene un microrelato eh, para que lo puedan leer y también compartir con quien deseen, la verdad. Creo que la literatura eh, no debe practicar la reserva, ¿verdad? Sino al revés, la difusión. Y si escribimos para algo es para que sea leído. Entonces, adelante, lo pueden compartir con quien quiera. Muchas gracias por eso también, Lucía. Bueno, entonces creo que acá estaríamos llegando al final de la entrevista y pues nada, solo darte las gracias, ¿verdad? Por el tiempo, lo que mis compañeras ya dijeron. Para nosotros, vuelvo a repetir, ha sido una entrevista muy enriquecedora, sobre todo compartir contigo que eres una escritora tan joven y que tengas toda una trayectoria, por decirlo así, porque un certamen como el que tú ganaste a la edad que tenías, pues no cualquiera, ¿verdad? Entonces, Exacto. hasta acá llegamos y gracias. Muchas gracias, Lucía. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes y estoy a la orden y les deseo la mejor de las suertes en sus proyectos y en su carrera. Muchas Mucho gusto gracias. en conocerlas. Adiós. Igualmente, Adiós, Lucía. Buenas noches.